Muy bien, hermanos, y vamos a ir pues a compartir la lección de escuela sabática, ¿no? Vamos a... Hoy día, hermanos, pues es jueves 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre. Bien, hermanos, el título de la lección ahí está en la pantalla. A ver si alguien puede confirmar eh, que se ve en la pantalla este título. Le puede dar una leída, hermanos. ¿Puede leer? Un retrato de la iglesia primitiva. Muy bien, gracias, hermana. Un retrato, hermanos, de la iglesia primitiva, hermanos. Entonces, claro, la iglesia primitiva, o sea, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, pues, ¿qué lección nos da, no? Es como ver un retrato, ¿no? O sea, una foto, decimos, ¿no? De cómo era esta iglesia, ¿no? La iglesia inicial, ¿no? Que fundó el Señor Jesús. A eso le llamamos iglesia primitiva, ¿no? Entonces vamos a dar un vistazo ahí, no un retrato, se dice, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, a ver respecto a este tema que vamos a estudiar acerca de cómo era la iglesia primitiva, ¿no? Bueno, Podría ser también testimonio de la iglesia primitiva. claro, por supuesto, hermano Celso, ¿no? El testimonio, pues justamente eso es lo que se necesita ver, ¿no? Saber cómo es. Generalmente, hermanos, nosotros estamos, pues, no así comprometidos, no estamos o involucrados, hermanos, ¿no? En la misión de salvar a las personas, ¿no? De este mundo. Entonces siempre no sé, nos preocupamos y decimos, ¿cómo vamos a hacer la obra misionera en este lugar o donde estemos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la obra misionera, ¿no? Y no sé si ustedes también pueden aquí indicar, hermanos, ¿no? Las formas o cómo se debe hacer la obra misionera, ¿no? Más que todo que esa obra misionera que tenga éxito, y nos preguntamos, ¿no? Y una de las respuestas a esa pregunta justamente es la lección de hoy día. Vamos a mirar cómo hacía, ¿no? El trabajo misionero, ¿no? La iglesia inicial, ¿no? La iglesia primitiva. Si ustedes tienen, hermanos, algún testimonio, hermanos, hermanas, de cómo está marchando vuestro grupo, que si tiene éxito, pues bienvenido, hermanos, ¿no? Que creo que esa figura, ¿no? O ese testimonio puede ser pues de grande ayuda. Muy bien, hermanos, aquí hay Hermano, una justo figura, disculpe, un texto. Sí, sí, hermana, antes por de que favor, empiece hermana. con eso, respecto a lo que estaba preguntando hace un momento, hay que recordar que, bueno, la iglesia primitiva era la iglesia pura. Estaban los apóstoles allí que habían recibido todo el mensaje de Jesús y estaba todo fresquito, todo el conocimiento fresco. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que aprender de la iglesia primitiva era la unidad. Y esa es la unidad que quiere Cristo para nosotros hoy, porque esa es la única forma de poder salir como iglesia, como cuerpo, a salir a hacer la obra misionera. Yo recuerdo con añoranza cómo lo hacíamos antes, que salíamos todas las tardes, y recuerdo que se los decía a los hermanos en una reunión y me decían de que sí, pero que yo igual puedo salir a hacer eso. Pero es que no es lo mismo cuando hacíamos el plan de la iglesia en general, que era un plan donde todos salíamos a decir, bueno, si usted quiere, sale. No es así, yo creo que deberíamos hacer planes y organizarnos como iglesia en ese sentido, ser más unidos para salir a hacer la obra misionera, que era ir a golpear puertas, que no era fácil, porque igual uno sentía temor del rechazo, pero de todas maneras volvíamos a la iglesia todos a dar nuestro testimonio de cómo nos había ido, de cuántos cursos habíamos ¿cómo se llama?, inscrito y todo eso, y después nos quedábamos a la sociedad de jóvenes.
Eso mantenía la iglesia unida. Recuerdo que incluso almorzábamos en la iglesia muchas veces. Y eso se ha ido perdiendo, hermano. Se ha ido perdiendo el trabajo misionero. Muy bien, hermana. Gracias, hermana, por su testimonio, ¿no? Entonces aquí yo estoy anotando la unidad, el trabajo misionero, ¿no? Que se hacía cada sábado en las tardes, se iba a predicar y en la tarde, justamente en el programa de jóvenes, se da testimonio, ¿no? De qué cosas, qué experiencia se había adquirido, ¿no? En ese trabajo misionero. Y así la iglesia está pues viva, ¿no? Eh, Se nota que está viva. Bueno, ¿algún otro testimonio? Oh, hermanos, necesitamos justamente nosotros eh, eh, todas las formas o estrategias que nos pueda ayudar, ¿no? En el éxito de llevar esta misión, ¿no? De salvar a las personas, ¿no? De este mundo. Ahí en la pantalla, hermanos, encontré en el internet esta figura que está allí y ahí, si ustedes pueden ver, dice ahí, imitadores de Cristo, ¿no? Imitadores de Cristo. Tal vez esa palabra hoy día va a resaltar, hermanos, la palabra que dice imitadores, imitadores de Cristo, ¿no? Acá, ahí está. La palabra imitadores, hermanos. No sé si meditamos, hermanos, a ver si alguien pueda indicar cómo es esto, ¿no? De imitadores, en este caso de Cristo. Y vamos a leer el texto también aquí, Romanos 15, capítulo 15, versículos 4 y 5, hermanos. Ahí está en la figura, les leo, hermanos, o leo este texto. Dice, de hecho, hermanos, esta palabra de Dios, de hecho, dice, todo lo que se escribió, hermanos, en el pasado, se escribió para enseñarnos. Dice. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que todo lo que se ha escrito, hermanos, en el pasado, dice, ¿no? O sea, lo que está en la Biblia, ¿no? De David, de Adán y Eva, de los personajes de José, de Moisés, todo, de Salomón, todo lo que se ha escrito, ¿no? Y está escrito ahí en la Biblia, ¿no? ¿No? Dice que todo se ha escrito, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Algunos han cometido errores, otros han tenido éxito y así, pero todo está escrito ahí. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, ¿no? Aprendamos, hermanos. Bueno, puedo hacer mención de repente que en los trabajos de investigación, hermanos, en un trabajo, una tesis, digamos, ¿no? Que se hace una tesis al culminar sus estudios, un universitario va a hacer su tesis, entonces hace su investigación sobre un determinado tema. Y sucede que eh, lo que él propone, digamos, no en una tesis, en una hipótesis, ¿no es cierto? Lo que se propone, ¿no? Demostrar, ¿no? Entonces, hay un proceso para ello de investigación para demostrar que lo que se está proponiendo, eso es así, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero en el trabajo de investigación que se ve y se encuentra, hermanos, que no había sido así, no había sido así. Entonces era falso, ¿no? Esa proposición, o sea, la proposición, lo que se está investigando, había sido falso, ¿no? Y ese trabajo de investigación también vale. ¿Por qué ese trabajo de investigación vale, hermanos? A pesar que no ha demostrado lo que pretendía, ¿no? Sino ha demostrado que más bien que esa proposición no sirve, no sirve. ¿Y pero por qué ese trabajo de investigación tiene valor? Hermanos, ¿por qué? Porque ese trabajo de investigación es para que otros investigadores ya no sigan ese camino, esa proposición, y ya no vayan por ese camino porque no hay buen resultado, ¿no? Entonces dice, ese camino es errado, entonces ya no vayan por ese camino, vayan por otro camino. Entonces sirve.
Así en la Biblia, hermanos, está escrito también los errores, defectos, pecados que han cometido, pero decimos, pero ¿por qué Salomón ha cometido pecado? ¿Por qué? Y entonces, está escrito en la Biblia los errores para que no sigamos ya ese camino equivocado. Porque si vamos a seguir ese camino equivocado, pues nos va a pasar lo mismo. Las desgracias que les ha pasado a ellos, nos va a pasar también a nosotros. Por eso dice ahí la Biblia, hermanos, de hecho, todo lo que se escribió, hermanos, en el pasado, se escribió pues para enseñarnos, a fin de que alentados, hermanos, así, alentados por las escrituras, entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que perseverar, hermanos. Perseveremos pues en mantener nuestra esperanza, hermanos, nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento, que el Dios que infunde aliento, o sea, nos da vida, ¿no? Dios que nos da vida. Y dice aquí, perseverancia, ya Dios también nos da esa fuerza, ¿no? Para seguir adelante, perseverar. Les conceda vivir juntos en armonía. Entonces, ese es el anhelo, ¿no? Del apóstol que, inspirado por Dios, escribe que Dios nos conceda vivir juntos, unidos, como está escrito ahí, ¿no? Unidos, unidos, hermanos, ¿no? En armonía. ¿Qué es armonía, hermanos? ¿Qué es armonía? ¿Ah? Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Ahí las palabras resaltantes, tal vez, hermanos, no, el pedido, ¿no? Como una oración, en este caso, por el apóstol Pablo, dice que Dios les conceda vivir juntos, unidos, ¿no? En armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Aunque los discípulos que tenía el Señor Jesucristo, todos tenían sus propios pensamientos, su propio carácter, pero lo maravilloso es cómo mantuvo unido, aunque uno de ellos, ¿no? Realmente se separó, ¿no? De este grupo, ¿no? Pero ahí, hermanos, entonces, estamos con esto de imitadores de Cristo, ¿no? Imitadores de Cristo. Muy bien. Participen, hermanos. ¿Alguna pregunta tienen de repente? He puesto esto, ¿no? Para motivarnos. Imitadores de Cristo. O sea, no sé, hermanos, pregunto, ¿no? A cada uno de los que están en la sala, hermanos. Preguntaría, ¿no? Diría, ¿no? A ver, hermana Amanda, hermana Belea, Berta, Carlos, Cecilia, pregunto, ¿no? ¿Por qué tú, hermano, por qué tú, hermana, haces lo que tú haces? ¿Por qué haces esas cosas que tú estás haciendo? ¿Por qué? O yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué yo hago las cosas que estoy haciendo cada día? ¿Por qué? O de repente la pregunta a mí es, ¿y por qué no hago otras cosas? ¿No? Y si hago cosas malas, entonces me pregunto, ¿y por qué no puedo hacer cosas buenas? ¿Por qué hago cosas malas? Y si uno hace cosas buenas, entonces, ¿por qué esta persona sí hace cosas buenas y no hace cosas malas? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿No? ¿Qué respuesta puedo dar, no? ¿Cuál es, cómo diría, o las causas? No sé. A ver, hermanos, a esa pregunta, ¿cómo responden? A ver. Ahí está, hermano, gracias. La pregunta es para todos, ¿verdad? Que sí. Pues, yo puedo personificar a mí diciendo que ¿por qué me levanto temprano? ¿Por qué no debo estar durmiendo hasta las 6, 7, 8? Es porque hay, por la gracia de Dios, hay discernimiento. ¿Y por qué hay discernimiento? Tal vez vamos a 10:10 de Levíticos, a ver lo que dice ahí, hermano. Voy a buscar 10:10. Pueden tomar también en ese 10:10 Levíticos, dice lo siguiente. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ¿y por qué este, de dónde viene este discernimiento?
exactamente viene por el régimen alimenticio. Ahí está la cosa, de ahí viene, hermanos queridos. Si nosotros, como dice hermano Justo, en la Biblia encontramos, la Biblia nadie puede objetar, variar, nada, porque allí está lo bueno y lo malo y hay para discernir entre nosotros. Eso es lo que hay que, por eso percibimos, por gracia de Dios, estamos lo que somos, lo que estamos donde estamos, hermano. Eso es agradecer a Dios bastante por este discernimiento, hermano, por escoger lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo correcto. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ahí participen, hermanos, hagan preguntas, también hagan sus comentarios, hermanos, ahí están Hermano las Justo, preguntas, ¿no? Sí, hermana, por favor. bueno, respecto a lo que usted decía también es, bueno, la Biblia nos da el ejemplo que tenemos, eh, hombres que fueron perfectos, hombres que no fueron tan perfectos, o sea, perfectos al corazón de Dios, porque perfecto no hay ninguno, lo sabemos, pero vemos que si bien es cierto nuestras imperfecciones, podemos de todas maneras ser fieles a Dios, eso es un aliciente para nosotros para ir renovando cada día, para ir transformándonos, para ir cambiando. Tenemos el máximo ejemplo, que es el ejemplo de Jesús. Y ese es el ejemplo que tenemos que imitar, porque Él fue perfecto. Y si bien es, como decía hace un rato, y valga la redundancia, nosotros no somos perfectos, Él ve nuestra intención, Él ve nuestro corazón. Eh, Qué lindo esto de las enseñanzas que Él nos ha dejado en todo sentido para que aprendamos lo que es bueno y lo que es malo, para que podamos discernir. No seamos como Sodoma y Gomorra, o sea, perdón, no, como Nínive, que no conocía ni entre su mano derecha ni su mano izquierda, no sabía la diferencia. Muy bien, hermana Mónica, ¿no? Hermanos, de repente la palabra que puede dar respuesta a esa pregunta que estoy haciendo, hermanos, eso, ¿no? Lo que está aquí en la pantalla dice imitadores, imitar. Entonces, lo que hacemos cosas buenas es porque estamos imitando aquello que hemos visto, cosas buenas en alguien, o si estamos mirando a Jesús en la Biblia, lo que él ha hecho, miramos, nos concentramos, nos detenemos a mirar o a meditar, leemos el texto bíblico una y otra vez, tratamos de entender y se nos graba, lo visualizamos, hermanos, y inconscientemente ya nos programamos, hermanos, para hacer lo que estamos viendo. Todo ser humano hace lo que ve, hermanos, lo que ve. Imitamos. Si vemos cosas malas, inconscientemente también, por más que seamos cristianos, bautizados, adventistas, lo que sea, entonces pues estamos viendo cosas, buenas o malas, eso nos programamos para hacer esas cosas buenas o esas cosas malas. Y este principio importantísimo, hermanos, está pues en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, cuando el Señor dice, ¿no? A tu hijo, a los papás dice, ¿no? A tu hijo, a tu hija, le vas a instruir estas cosas que yo te estoy enseñando. Aún vas a pegar en tu pared, en tu puerta, en su mano, en todos mis mandamientos. O sea, que esté así grabado en su mente, en su corazón de los hijos. Cuando te levantes, háblale de mis mandamientos. En el camino, háblale de mis mandamientos. Al acostarte, háblale de mis mandamientos. En todo, ¿no? Mis mandamientos. Entonces, que uno mire todo eso, ¿no? Y entonces está programado ese hijo para hacer las cosas que Dios dice, lo que dicen sus mandamientos, sus leyes. Este es un principio que la gente del mundo, el enemigo, diría el diablo, él capta este principio que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, ustedes saben las propagandas. Las propagandas te bombardean, escriben o dibujan ahí en la pared que, que, que si tú tomas cerveza, bebidas alcohólicas, no te va, si tomas medido, no te va a hacer mal y tantas cosas, ¿no? Pero ahí te bombardean, ¿no? O sea, hay también cosas que en la salud, como decía el hermano, te van eh,
los dulces, las gaseosas y todo eso, propaganda, ¿no? En todo te bombardea. Al subconsciente entra y cuando tenemos sed así, por más que estamos aquí en la iglesia, somos hermanos adventistas y todo, sabemos que no debemos tomar, digamos, una Coca-Cola o esas gaseosas, entonces, pero lo compramos. Y después no sé, pero ¿por qué estoy haciendo eso si yo sé que no debo de comprar, no debo tomar? Y así comemos cosas ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿No? Entonces, es que ahí está el principio, hermanos, que estamos, en nuestra mente está siendo bombardeado, hasta nuestro subconsciente está captando, hermanos, y entonces nos programamos para hacer esas cosas. Entonces, de ahí la palabra, hermanos, imitadores, seamos imitadores de Cristo. Para ser imitadores de Cristo tendría que mirar a Cristo, quién es Cristo, cómo hace Cristo, qué cosa come Cristo, qué no hace Cristo, qué cosa, o sea, a Cristo tengo que mirar en todo, ¿no? A qué hora se levanta Cristo, todo a Cristo. En la Biblia tengo que ver a Cristo y toda la Biblia habla de Cristo. Entonces, cuando yo miro a Él, entonces voy a imitar a Cristo y voy a ser un verdadero cristiano, pues hermanos. Y la Biblia toda está diciendo, todo está escrito ahí, ¿no? Lo bueno y lo malo está dentro de la Biblia, hermanos. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Así, hermanos, alentados pues por la Escritura, debemos perseverar, dice, en mantener nuestra esperanza. Es lo que vemos también los personajes bíblicos han mantenido su esperanza, ¿no? En el Señor, en la vida eterna, en la nueva Jerusalén. Y así, el pedido es que Dios infunda aliento y perseverancia, ¿no? El Dios que nos infunde aliento y perseverancia, dice que nos conceda pues vivir ahora juntos. O sea, es lo que queremos ver ahora, la iglesia inicial, la iglesia primitiva, cómo es que ellos vivían juntos y en armonía y recibieron pues hermanos el Espíritu Santo por ello. Entonces, es lo que queremos ver en esta mañana, ¿no? Es conforme al ejemplo, dice, de Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? De repente lo que yo estoy hablando no está bien claro, ¿no? Pero alguien de repente está captando y puede resumir, Oiga, o de hermano, repente, sí, sí, hermanito. justamente lo que usted dice es súper importante, esto de las avenidas del alma. O sea, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo bebo, todo tiene tanta importancia para nuestra vida espiritual. Es por eso que debemos, todo lo que hacemos, todo, los hermanos dicen, ay, pero ¿cómo tan fanático? Y es que debemos ser fanáticos en ese sentido, de que todo lo que vemos sea agradable a Dios, lo que escuchamos sea para agradar a Dios, todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, debemos hacerlo para agradar a Dios. Y justamente pues, ahí está el ejemplo en la Biblia para nuestra enseñanza. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermanos, así que ahora sí vamos a desarrollar lo que dice la lección. Vamos a leer, ¿no? ¿Qué dice nuestra lección de escuela sabática para hoy día? Nos pide que leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que ayer justamente habíamos leído, pero vamos a leer los versículos del 41 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. La pregunta que hay que contestar dice, ¿qué tipo de retrato, hermanos? Esa palabrita, ¿no, hermanos? Retrato. ¿Qué tipo de retrato? Dicen, ¿no? Bueno, es una forma figurada de hablar, ¿no? ¿Qué tipo de retrato de la iglesia primitiva o la iglesia inicial se presenta aquí, en estos textos bíblicos? ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta sí es que Dios nos está hablando a través de esta palabra. Dice, hermanos, así que los que recibieron, hermanos, su palabra, ¿no? O sea, en la iglesia inicial, hermanos, los que han recibido la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios, ellos dicen, pues los que fueron bautizados, hermanos, fueron bautizados. Ya estamos viendo un dato, ¿no? Importantísimo acá. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los que reciben la palabra de Dios.
¿Quiénes son los que no se bautizan? Los que no están recibiendo la palabra de Dios. Claro, ni conocen, desconocen completamente, ¿no? Ya. Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermanos. Cuando Pedro impartió la palabra del Señor, recordemos, hermanos, ahí, imagínense ahí en la plaza, en Jerusalén, seguramente una parte alta estaría Pedro, y él pues no, con el poder del Espíritu Santo, él les dice a las personas, ustedes que están acá, ustedes lo han clavado pues en la cruz, lo han crucificado al Señor Jesucristo. Él es pues el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Ustedes lo han clavado, lo han matado, pues. Es Él que ya ha resucitado al tercer día. Y nosotros somos testigos de eso. Él es el Salvador, el que tenía que venir. Entonces la gente que estaba en el entorno, pues todos pues, ahí decían, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo hemos hecho ya, pues lo hemos matado. Como decíamos ayer, hermanos, pues la gente que estaba ahí en el auditorio en Jerusalén era gente que le había escupido en la cara al Señor Jesucristo, que no creían pues que Jesús vendría a ser el Hijo de Dios. Lo habían golpeado, puñetazos le han dado la cara, lo han destrozado el Señor Jesús. Estaba ahí esa gente también, hermanos. Estaba la gente que le ha clavado en la cruz, que se burlaba y decía, no, a ver si eres hijo de Dios, pues ya, sal pues ahí de la cruz y vamos a creer en ti. Se han burlado, ¿qué cosa no han hecho? Esa gente estaba allí, gente que realmente así, literalmente, había hecho esas cosas. Y entonces reconocían ellos y decían, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hemos hecho, pues ya hemos hecho. Su corazón les dolía, pues, hermanos, ¿no? Pero ¿cómo lo hemos hecho a nuestro Salvador? Pues, prácticamente es como que nosotros en esta mañana, reflexionando, diríamos, pero ¿cómo yo en realidad también nos sentimos así, hermanos, y podemos decir, pues, no, como yo que estoy aquí en esta sala, he podido hacer esas cosas porque indirectamente, hermanos, nosotros también le escupimos en la cara de Jesús, le damos puñetazos, así, ¿cuándo? Cuando nosotros, incluso habiendo escuchado la palabra de Dios, hacemos las cosas que no debemos hacer. Pero ahí la esperanza, dice, pues, Pedro les dice, bueno, hermanos, ustedes lo que tienen que hacer, pues, es arrepiéntanse. O sea, ya han reconocido que han hecho mal, ahora arrepiéntanse, o sea, cambien de dirección, pues, ¿no? Y bautícense, pues, cada uno de ustedes para el perdón de vuestros pecados. Van a ser perdonados. Y van a recibir también ustedes el poder del Espíritu Santo. Ahí está la solución, hermanos. Como que en esta mañana también nos dice el Señor así, pues, ¿no? Entonces, la iglesia primitiva, hermanos, era así, donde con el poder del Espíritu Santo, entonces predicó y la gente, hermanos, que escuchaba esta palabra, recibía esta palabra, era bautizada. Y se añadieron en un solo día, hermanos, como 3,000 personas. Y ahora estos bautizados, ¿qué hacían, hermanos? Perseveraban, dicen, ¿no? En la doctrina de los apóstoles, hermanos. O sea, en las enseñanzas que había en la Biblia, que los apóstoles practicaban, eso es las doctrinas, ¿no? Perseveraban en ello, ¿no? Los que eran bautizados. Seguían, ¿no? Practicaban. No se apartaban de la práctica, ¿no? Es como que ahora uno se bautiza y entonces va a guardar ahora el sábado, va a hacer muchas, va a devolver su diezmo y tantas cosas, y uno necesita perseverar en eso, ¿no? Porque te aparecen dificultades, el trabajo de repente no quieren que trabajes en sábado, pero estás luchando, perseverando, no, dejo ese trabajo, voy a otro trabajo, ¿no? Entonces estamos perseverando haciendo las cosas que entonces así ellos perseveraban pues en las enseñanzas, doctrinas de los apóstoles. Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros, unidos entre los hermanos se apoyaban. Como hoy en día, hermanos, los grupos pequeños, nos cuidamos ahí en grupo, en la iglesia que puede haber muchos miembros, y entonces hay un grupo pequeño donde nos reunimos en una casa y ahí estamos juntos, la comunión, ahí nos conocemos nuestras necesidades, oramos unos a otros, nos ayudamos, ¿no?
y ayudamos también a las otras personas, ¿no? Que se van uniendo al grupo. Entonces, así dice ahí, la iglesia inicial era así, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Juntos, como estamos haciendo esta mañana, nos juntamos para orar y también estamos consumiendo el pan espiritual, hermanos, ¿no? Y así como el pan material también compartían, pues los hermanos inicialmente que se formó la iglesia, sí, esas 3,000 personas y muchos otros se bautizaban, pues hermanos. Y dice la Biblia, y sobrevino temor, hermanos, a toda persona. Había un temor, o sea, un respeto único, hermanos, hacia nuestro Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, hermanos. Imagínense que el apóstol Pedro ahí caminando por la calle, la gente que llevaba a sus enfermos, por aquí va a pasar Pedro, decía, y solamente que caiga la sombra de Pedro, y pasaban por ahí, por la fe que tenían, los enfermos se sanaban. Había maravillas, hermanos. La gente, claro, Dios hacía todas las cosas, pues, pero la gente estaba ejerciendo fe. Eso es lo que dice. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Esta es la palabra clave ahora, hermanos. Todos los que habían creído, los que se bautizaban por miles, se bautizaban, hermanos, estaban juntos. No estaban divididos, que yo esto, con sus ideas por acá, no, nosotros así. Dice, inicialmente estaban juntos y tenían en común, hermanos, todas las cosas. ¿Cómo es eso, hermanos? En común todas las cosas. Miren lo que hacían los hermanos de ese tiempo. Vendían sus propiedades. Seguramente alguien tenía algo de más, ¿no? Tenía una propiedad por ahí. Decía, yo lo voy a vender porque hay hermanos que tienen necesidad. Vamos a ayudar a esos hermanos, ¿no? Entonces vendían sus propiedades, hermanos, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así era la iglesia inicial, hermanos. Miren, y perseverando unánimes, unidos, hermanos, cada día, no es solamente un día, un sábado, nada más, sino todos los días unánimes, ¿no? Estaban en el templo y partiendo el pan en las casas, ahí está, la reunión en las casas también. En el templo también, yo me imagino, no será pues el templo allá de Jerusalén, ahí también se juntarían los hermanos, como también en las casas compartían el pan, hermanos, espiritual y material, ¿no? Comían juntos, hermanos, con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito es, hermanos, cuando hay un compartir en el grupo pequeño, ya se ha hecho un, un matecito con su pancito, no sé, y ahí conversando, ¿no? De una y otra cosa también con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hermanos, y teniendo favor con todo el pueblo, hermanos. Y el Señor añadía cada día, miren, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En un día se bautizaban 3,000 personas, hermanos. Y cada día se añadía así a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que los que se bautizaban, ¿dónde se iban? A la iglesia, hermanos, ¿no? Y ahí está el lugar donde los que van a ser salvos, dice ahí, ¿no? Los que habían de ser salvos. Ahí está el texto bíblico, hermanos, y la pregunta que decía aquí, ¿qué tipo de retrato de la iglesia primitiva se presenta aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Cómo era la iglesia primitiva, la iglesia inicial, hermanos? A ver si alguien puede hacer un resumen así breve de qué cosa está entendiendo, ¿no? Y qué cosa deberíamos hacer nosotros mirando ahora este retrato. A ver, hermanos, ¿qué nos está faltando hacer de repente? ¿O estamos haciendo? Hermano, Ah, sí, hermana, bueno, primero atendían a los nuevos conversos, o sea, les enseñaban la doctrina y se las enseñaban bien de acuerdo a las escrituras. Eh, estaban en comunión, estaban en camaradería, compartían el pan, oraban juntos y se reunían en el templo para estudiar y también en los grupos pequeños, en las casas. así es, amén, amén, hermana.
Sí, pues, hermanos, el Señor Jesucristo había dicho, ¿no? A sus Hermano, discípulos, disculpe, sí, disculpe. siga, sí, Y una hermano. cosa importante, que a veces como iglesia somos muy cerrados y la gente ni siquiera sabe que existimos. Saben que hay un templo ahí, pero no saben quiénes son los que están ahí porque somos demasiado cerrados. Acá dice que se relacionaban con todo el pueblo, ganándose su favor. Así es, hermanos. Sí, pues, así que tenemos que ser bien conocidos, hermanos, ¿no? Y hacer amistad con todos los vecinos, ¿no? Que están en el entorno del templo, de la iglesia, brindarles ayuda y todo ello, ¿no? Orar por ellos. Bueno, hermanos, estaba pensando en lo que comentaba en la hermana Mónica, lo que el Señor dijo, ¿no? A sus discípulos, todo el poder que hay en el cielo y en la tierra está en mis manos, dijo el Señor Jesucristo cuando resucitó, ¿no? Antes de irse al cielo, dijo eso el Señor Jesucristo. Por tanto, dijo, vayan ustedes a ser discípulos, id y a ser discípulos, dice, ¿no? O sea, el propósito, como destacaba la hermana, es hacer discípulos. Ahí la enseñanza de las doctrinas, ¿no? Y como dice el Señor Jesús, enseñen a todos todas las cosas que yo les he enseñado y que lo practiquen, hermanos. Eso es lo importante. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Eh, Cada día voy a estar con ustedes, dice, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, justamente la iglesia inicial hacía eso, pues, hermanos, así es. Y es lo que Hermano, una nosotros pregunta. debemos hacer eso. Sí, pregunta, hermano. Imitadores, dicen, ¿no? El Señor Jesucristo andaba con los discípulos todos los días, comían, dormían, así, ¿no? Y ahora nosotros, ¿cuándo vamos a hacer eso si somos imitadores? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo nos va a tocar? ¿Cuándo vamos a hacer? O ahora no estamos haciendo. ¿Sí o no, hermanos? Gracias. Muy bien, ahí miren la pregunta, hermanos. ¿Cuándo vamos a hacer nosotros así? Dice, a ver, ¿quién contesta, hermano, a esto? ¿Cuándo vamos a hacer eso, no? Imitadores de Cristo. Es Es la ahora, pregunta que hace el hermano. es ahora Bueno, cuando debemos ser así. ¿Qué vamos a esperar a que ya venga Cristo y que no haya nada que hacer? Es ahora el llamado a ser así, el llamado a ser unidos como iglesia. Lo estamos estudiando tanto tiempo, cuando empezamos el trimestre, diría yo, ¿cierto? Con que tenemos que estar unidos. Habla de la unidad de la iglesia, que estemos unidos así como Cristo está unido al Padre, que nosotros también seamos unidos. Eso va, hermanos, en cada uno. Si bien es cierto, la iglesia es un grupo que somos, pero también nosotros somos iglesia. Y nosotros como parte de esta iglesia es que tenemos que buscar la unidad. No pensar en que alguien tiene que decir, ya hermanos, hoy vamos a ser unidos. No, es algo que tiene que partir del corazón de cada uno. muy bien, ahí está la respuesta, hermanos, que ya desde el momento que nos hemos entregado al Señor, ¿no? Deberíamos estar así, imitando al Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas, ¿no? Y si no lo hemos estado haciendo, pues hoy tenemos que entonces, pues, empezar, ¿no? Pero se supone que desde el momento que uno se entrega, como decimos, los que se bautizaban, entraban a la práctica, hermanos, ahí inicialmente. No es que tenían que esperar todavía, no, no, en la marcha eran, pues, aprendían las doctrinas, las enseñanzas, y ya entraban a ser discípulos, hermanos, ya de frente, ¿no? Empezaban a compartir todas las cosas que tenían, ¿no es cierto?, con los necesitados, y así, hermanos, ¿no? O sea, se bautizaban y ya de frente entraban, y eso es lo que tiene que haber, hermanos, ¿no? No es que el que se bautiza, no sé si en nuestro grupo, en nuestra iglesia, está así, con los brazos cruzados, no. Ya entra de frente, ¿no? A la actividad en la medida de su conocimiento y todo, y tiene el primer amor. Y generalmente los que son nuevos hacen más que los que son antiguos, pues hermanos, se dice el primer amor, ¿no? Entonces, y cuando generalmente los nuevos se enfrían, cuando hermanos, pues ven a los antiguos que se han relajado y no están haciendo ya las cosas que deben hacer,
Y viendo ese mal ejemplo, también ellos se desaniman y se apartan de la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia tiene que estar ardiendo como inicialmente así ardía en el amor de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que captar, ¿no? En este retrato que estamos viendo de la iglesia inicial, hermanos. Dice acá, Hechos capítulo 2, hermanos, termina pues con una hermosa imagen de cómo era la iglesia primitiva, o sea, inicial. Está en Hechos 2:41 que lo hemos leído ya. Así que los que recibieron, dice su palabra, ¿no? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y justo en la lección hace comentario, no es solamente un número más, ¿no? En la iglesia, ¿cuántos somos? Somos, no sé cuántos millones somos, ¿no? Más de 20 millones. Hace mucho tiempo yo escuché que éramos 20 millones, hace mucho. O sea, ahora cuántos somos, hermanos, a nivel mundial. Entonces, pero no era un número nada más, pues que así no, entraban a ser discípulos, como discípulos ya, a ser parte, hermanos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Así era, hermanos, ¿no? Esto es muy importante captar esto de que nuestros hermanos que se bautizan ya tienen que tener sus responsabilidades, ser parte también, pues, hermanos, ¿no? Y juntos tenemos que ir con ellos acompañando. Dice que los que fueron bautizados, hermanos, se unieron, pues se les unieron, ¿no? A ellos. Podríamos leer esto como que alguien hizo las cuentas y agregó el número de nuevos creyentes al número de creyentes existentes y estableció un nuevo total de miembros para el grupo. Tal vez uno podría pensar así, dice, ¿no? Ya un número más que se aumentó. Pero pero esa es una interpretación superficial. No es así, hermanos, dicen, ¿no? Que los que se unían no era un número más, no, sino era parte realmente del cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. El enunciado deja entrever, hermanos, la idea de que estos creyentes recién bautizados pasaron, pues, hermanos, a formar parte del grupo como iguales, ¿no? O sea que ya, hermanos, pues empezaron también ellos a trabajar como discípulos, a hacer la obra misionera y todo, ¿no? En tanto, en función central, dice, una función central de la iglesia, hermanos, cristiana primitiva, esto es importante, ¿no? Era el discipulado. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? El discipulado, hermanos, ¿no? Eso no nos olvidemos, hermanos. No estamos bautizar por un número nada más, ¿no? A veces está bien, ¿no? Que se califique a nuestros pastores, ¿no? Por el número de bautizados, que diezman, así, pero no es pues solamente eso, hermanos, ¿no? El discipulado no es simplemente que ya haya un número, ya cumplió, se bautizaron 100, 200, 300, ya qué bien el pastor. Pero ahora, ¿dónde están pues esos bautizados? Entraron por la puerta, se salieron por la ventana, ¿y cuántos quedan? De 300, un hito nada más a veces queda en la iglesia. ¿Y qué pasó pues? Fue un número nada más en sus bautismos. ¿Qué pasó, hermanos? Es que no se ha hecho este trabajo de discipulado, hermanos. No se ha hecho el trabajo de discipulado. Simplemente se ha bautizado nada más y no ha entrado a ser parte del cuerpo, no, o sea, trabajar en así como nuestro cuerpo, toda parte de nuestro cuerpo trabaja, pues no. Entonces, así tiene que ser el discípulo, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí, a medida que se añadían nuevos miembros, se los discipulaba, pues, de tres maneras, dicen, ¿no? En primer lugar, hermanos, se les seguía, dice, impartiendo la doctrina y la comunión de los apóstoles. Así que, hermanos, inicialmente, ¿no? La iglesia primitiva, pues, se entregaban, se bautizaban, pero seguían aprendiendo ahí las doctrinas, las enseñanzas, ¿no? Y también estaba en comunión, participantes en un grupo, ¿no? Me imagino, ¿no? Un grupo pequeño ahí en ese tiempo. Las palabras, hermanos, dice doctrina y comunión. Ahí habla de doctrina y comunión. En este texto significan literalmente, hermanos, enseñanza. Cuando dice doctrina era pues enseñanzas, ¿no? Y comunión dice aquí camaradería.
La predicación, hermanos, de los apóstoles confrontaba pues creencias incorrectas. Y eso es lo que sucede hoy en día, hermanos, también estamos viviendo en los últimos días ya cercanos a la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Y en la Biblia habla de que pues aparecerán falsos cristos, falsos profetas. Lo terrible, hermanos, es que se levantará dentro de la iglesia, hermanos. O sea, dentro de la iglesia. O sea, podría yo ser un instrumento de Satanás para dividir dentro de la iglesia. O el pastor X, el más famoso pastor de la iglesia, que empieza a decir cosas que no son lo que debe decir y lo divide la iglesia o sea, lo destruye la iglesia, pues. Entonces, eso está escrito en varias cartas escritas en el Nuevo Testamento, hermanos, donde dice, tengan mucho cuidado porque va a entrar dentro de la iglesia así personas, hermanos, que van a destruir la iglesia. Porque de afuera nadie nos puede destruir, hermanos. Pero el que sí nos puede destruir es cuando el enemigo se mete dentro de la iglesia a través de un hermano, ¿no? Entonces, o un pastor, o un anciano, o un líder, empieza a dividir con sus ideas, ¿no? Y entonces había que confrontar, miren hermano lo que dice aquí, la predicación de los apóstoles confrontaba creencias incorrectas. Entonces en ese tiempo también había creencias incorrectas, y había que confrontar, pues decir, no es así las cosas, ¿no? Y ofrecía nuevas explicaciones para lo que la gente vivía y experimentaba. Entonces era un asunto ahí la iglesia, una iglesia viva que está viviendo, que está experimentando, ¿no? Pero no les enseñaba cómo hacer realidad esa nueva verdad en su vida. A ver, vamos a ver qué quiere decir eso. La aplicación de la verdad a la vida personal se daba mediante el vínculo como parte del grupo, hermanos. Bueno, hermanos, aquí lo importante es que un hermano nuevo tiene que estar vinculado ya pues con toda la iglesia, unido a la iglesia, ¿no? Partícipe de todas las cosas, hermanos. No estar así alejado, no, sino está unido. Entonces, la aplicación de la verdad, hermanos, a la vida personal, o sea que la verdad aplicamos a nuestra vida personal, esto se daba pues como en ese tiempo, mediante el vínculo, la unión, ¿no? Como parte del grupo, cuando uno es parte del grupo, ¿no? Parte del grupo. O sea, en un grupo, por ejemplo, pequeño, hermanos, habrá pues un anfitrión en una casita y nos vamos a reunir. El anfitrión es el que nos espera ahí, ¿no? En su casita, en su sala, y después habrá un líder que está ahí presente, que dirige, y habrá alguien que va a dirigir, hace las oraciones, alguien que hace una otra cosa y otra cosa, alguien hace las oraciones. O sea, todos tienen su parte en el grupo pequeño. Y todos, como es pequeño, todos se conocen y saben, ¿no? Las necesidades de unos y otros. Están vinculados, unidos, ¿no? Dice, los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, hermanos, como así también mediante la participación, hermanos, en la vida diaria de los demás creyentes. Qué interesante, hermanos, ¿no? Que cada uno tiene tus talentos, dones que Dios ha dado, y cada uno, y yo me admiro, ¿no? Ahí en mi grupo también, yo digo, ¿cómo esa hermana? No sé cómo hablará a las personas y ya en el primer contacto ya tiene ese deseo de conocer a Dios y entonces, y así, me gustaría, digo, pero cada uno tiene su don, otros así, hablando nada más, lo trae a la iglesia, ¿no? Y otros dicen, pero ¿cómo yo no puedo hacer eso? Pero sí puedo dar estudio bíblico, puedo hacer, entonces es otro aspecto también, ¿no? Que complementa, ¿no? A lo que otros hacen, ¿no? Pero todos tenemos que hacer, todos, de una y otra manera, tenemos dones, talentos que Dios nos ha dado para hacer la obra. Unidos tenemos que hacer, complementarnos unos a otros. Todo bajo la supervisión, pues, y el liderazgo de los apóstoles. Ahí están liderando, pues, los apóstoles que han tenido la experiencia, ya que han convivido con el Señor Jesucristo. Entonces, ellos están supervisando y son los líderes. Ahí en la iglesia inicial, pues, que eran espiritualmente, pues, maduros y bien fundados, pues, hermanos. A ellos no los podían conmover porque ellos
habían vivido con el Señor Jesucristo, ¿no? Es una predicación, dice aquí, es una predicación pobre, la que dice a la gente qué hacer. Miren lo que está diciendo aquí el comentario. Estamos leyendo los comentarios, ¿no? Es una predicación pobre, dice. ¿Cuál es esa predicación pobre, hermanos? La que dice que la gente qué hacer, a la gente qué hacer. Hermanos, o sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí podría ser una predicación pobre, ¿no? Estamos diciendo qué hacer. Eso dice que es predicación pobre. Pero, aquí hay un pero. No cómo hacerlo. Allá. Entonces, hermanos, que está diciendo que la predicación, que ya no va a ser pobre, sino va a ser, pues, excelente, buena, cuando no solamente se dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, sino, dice, ahora acá, lo correcto es aquí, o sea, para que sea excelente la predicación, dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo, hermanos? No solamente decir qué hacer, sino hay que decir también cómo hacerlo. Yo no sé, hermanos, en las capacitaciones que hay en la iglesia, cómo se hace. Hermano, Sí, diga, y, hermanito. y la diferencia, ¿no? Claro, hay mm, qué hacer o cómo hacer. Entonces, cuando, cuando decimos qué hacer, seguramente lo que está escrito, ¿no? Y cómo hacer lo que yo ya he hecho, ¿no? Me imagino, por ahí va la diferencia. Sí, pues, hermano. Sí, justamente hay una preocupación en mi persona también, ¿no? Cuando esas capacitaciones y todo ello, ¿no? A veces vienen algunos capacitadores o pastores así, hace su presentación PPT y empieza a explicar y todos los hermanos están ahí, se duermen y se dice esto, ya, chao y se va, ¿no? Entonces, eso es pobre, dice pues ahí, eso es pobre, predicación pobre, ¿no? Se dice qué tienen que hacer, pero no se dice cómo hacerlo. O sea, personalmente yo veo es que cuando un pastor o alguien dice, miren, esto lo hemos hecho así, estamos haciendo así, eso se tiene que hacer así, pero pastor, ¿cómo se hace esto? Esto se hace así, así. O sea, te dicen cómo hacerlo porque lo han experimentado y te inspiras. O cuando alguien, hermanos, en esta sala cuenta su testimonio, te inspira, me inspira a mí, ¿no? Oye, este hermano, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo esta hermana lo que cuenta, ¿no? Ah, ya, entonces voy captando eso yo, ¿no? Entonces, sí hay que hacerlo. Entonces, cuando hay, pues, hermanos, que ahí en una capacitación dice, estamos haciendo, hermanos, así estamos haciendo. Mm, Entonces te inspira a ti, ya, entonces voy a hacer esto, yo voy a hacer. No solamente que te diga, tienes que ganar almas, ya, tienes que hacer esto, aquello, pero no te dicen cómo vas a hacerlo, ¿no? Eso es lo que más o menos personalmente yo me O preocupa, ¿no? sea, es Ajá, una experiencia personal la que tú enseñas, le dices, ¿no? Así yo he hecho, así se hace, así no sale bien. O sea, lo que has experimentado, que tienes que compartir. Porque si no lo has claro, hecho, bueno, va a ser teórico nomás, así, así es. no, así. Entonces, acá lo que se quiere es cómo has hecho, cómo he hecho, ¿no? Eso es lo que, Así es. eso no es pobre, ¿no? Claro, por El- eso tiene mucho valor el testimonio, hermanos. Mucho valor tiene el testimonio, ¿no? Y eso, pues, Hermanito. sí, hermana, buen día, Buenos hermano. días, hermanitos. Buenos días. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de la iglesia de los primeros tiempos, ¿no? Aprendieron lo que Jesús quería decir. Experimentaban una profunda seguridad y alegría en la fe y recibían ciertos carismas, dones de gracia, es decir, podían profetizar, sanar y hacer milagros. Jesús no les dijo a los discípulos que esperen, ¿no? Al Espíritu Santo. Y ellos esperaron en el día de Pentecostés cómo se presentó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hermanito dice, a veces cuando predicamos no llegamos a las personas, ¿no? Es que porque no tenemos o no pedimos al Espíritu Santo.
porque la obra del Espíritu Santo es convencer a la persona, llegar al corazón de esa persona. Y si nosotros pedimos el don del Espíritu Santo como en aquellos tiempos, ¿no? Podríamos profetizar, sanar y hacer milagros, hermanito, ¿no? Me parece que eso nos falta. Nos falta a nosotros pedir el Espíritu Santo en todo tiempo donde vayamos a predicar aquí y allá, ¿no? Para que esa persona le toque el Espíritu Santo y así podamos llegar a esas personas que estamos predicando. Amén, hermanito. Amén, amén, hermano. Bueno, hermanos, el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? También hay otros pasajes donde dice el apóstol, inspirado por Dios, que somos cartas abiertas. O sea, la gente, querramos o no querramos, nos miran a nosotros, hermanos. Nos miran a nosotros. Cuando somos el evangelio viviente, hermanos, o sea, cuando estamos viviendo lo que predicamos, lo que estamos como cristianos, hacemos las cosas. Entonces, aunque queramos o no queramos, nos está mirándonos la gente. Y depende, ¿no? Que si estamos haciendo las cosas que Dios dice, entonces es como un imán, la gente quiere vivir así. Yo quiero ser así, como esa familia, quiero vivir así. Esas personas, no sé cómo hacen, pero yo quiero ser así, porque ven, ¿no? Que tú haces lo correcto, lo justo, ayudas y haces las cosas como Dios nos manda, ¿no? Y la gente quiere hacer eso, ¿no? Y por eso querramos o no querramos, hermanos, el Señor mismo dice, vosotros sois la luz del mundo. Aunque hay que mirar al Señor Jesucristo, que hay que seguir sus pisadas, el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? Miren, me están mirando, sí, a mí, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí ya está bien, mírenme a mí. Entonces sigan pues mi ejemplo. Pero ¿qué cosa yo estoy haciendo? Dice el apóstol Pablo. Yo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Así que vean eso, lo que yo sigo, el ejemplo, ustedes también así igualito, como yo estoy haciendo, sigan también, pues esto también, sigan al Señor Jesús. Bueno, es porque eso es así, hermanos, eso es así. Ah, En la práctica es hermano, así. justo, la hermana que dijo antecedió que el Espíritu Santo, sí pues, pero por más Espíritu Santo que ha tenido el Señor Jesús, no ha podido llegar al corazón de Judas, ¿no? Ni a al sumo sacerdote, a esa gente, ¿no? Así es, sí, pues hermanos, realmente hermanos, aquí entra pues en función el amor de Dios que es el libre albedrío, hermanos, hay libertad, hermanos, y eso es muy bonito, ¿no? Hermanos, que realmente pues que el hombre, el ser humano decide, ¿no? Por más que Judas ha estado con el Señor Jesucristo, pues Judas no echó suerte, pues no tomó decisiones para ser humilde y aceptar las cosas que Dios, el Señor Jesucristo enseñaba. Él tenía sus propias ideas y pudiera ser en esta sala, y nosotros que tenemos nuestras propias ideas y queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Igualito que Judas, ¿no? Y al final lo traicionamos al Señor. No, los demás discípulos, pues se nota que también ellos no tenían sus defectos y errores, pero de todas maneras vemos que a lo largo del tiempo ha calado, ¿no? Profundamente las enseñanzas del Señor Jesús, a tal punto que el apóstol Pedro, que lo negó al Señor Jesucristo, entonces, pero después él entendió bien el mensaje y dio su vida por el Señor Jesús. Históricamente se dice que él ha sido clavado en la cruz de cabeza abajo. El apóstol Pablo le han cortado la cabeza y así, ¿no? Entonces, hermanos, todos los discípulos, así, a excepción, ¿no? En este caso de Judas, ¿no? Que tenía ese libre albedrío. Ahora, la gente, el mismo pueblo de Dios que vino a salvar al Señor Jesucristo, él, lo han clavado pues en la cruz, los judíos, ¿no? Pero con las manos de los romanos. Entonces, y eso se ve, ¿no? El conflicto que hay, pues, hermanos, entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo. Ese es el conflicto, que ahora todavía estamos viviendo eso, hermanos, donde uno tiene que darse cuenta pues ser inteligente y tomar las decisiones correctas, ¿no? De ser humildes y depender plenamente de Dios. Como dice la hermana también, pues no hay que orar, porque el Señor decía, un poder para vencer
que van a recibir, esténse unidos, pero orando, van a recibir el Espíritu Santo. Y con ese poder, o sea, con el poder o la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ustedes han logrado hacer, pues predicaban, Dios los utilizaba y se bautizaban, pues en un día 3.000 miles se bautizaban, pues, ¿no? Entonces, eso, hermanos, no hay ese libre albedrío. Entonces, es mismo Dios, ¿no? El que está haciendo el trabajo, la obra en este mundo. Entonces es una lucha, hermano, tremenda. Mire, la gente que se pierde, cuánta gente que se pierde, hermano. Pero ¿por qué se pierde, hermanos? Porque toman malas decisiones o desconoce también la palabra. Y es una responsabilidad nuestra, hermanos, hacer conocer a la gente. No sé cómo. Tenemos que clamar a Dios por las personas que están en nuestro entorno. Justamente hay desafíos, hermanos, en esta lección. Vamos a leer esos desafíos. Aunque leamos, hermanos, libros prácticos, hermanos, o escuchemos sermones que explican cómo hacer las cosas, hermanos, no hay nada mejor, hermanos, que ver con nuestros ojos. Hay que ver, dice, a la gente en acción. Cuando vemos, hermanos, que están en la acción, una iglesia que está así, y luego, pues, lo que pasa es automáticamente queremos entrar en esa acción, nosotros, imitamos, pues, porque todo lo que vemos, hermanos, imitamos. Somos lo que hacemos las cosas porque estamos haciendo lo que ha entrado en nuestra cabeza. Nos hemos programado para hacer. Si estamos viendo al Señor Jesús en toda esta lección, hermanos, que estamos estudiando, estamos viendo, ¿no? El plan del Señor y todo, el amor de Dios estamos viendo, automáticamente, queramos o no queramos, nos vamos a imitar eso, vamos a mostrar ese amor a nuestro prójimo. Y la gente se va a admirar, ¿cómo? Va a decir, ¿no? Esta gente era de otra forma, pero ahora, ¿por qué me está ayudando? ¿Por qué esto? ¿Por qué nosotros estamos mirando al Señor Jesús y nuestras vidas son transformadas porque miramos, contemplamos al Señor Jesús a través de su palabra, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. No hay nada mejor que ver a la gente en acción, hermanos, un grupo, una iglesia en acción y luego imitar. Pablo lo sabía y ordenó a sus seguidores que que lo imitaran a él. Ahí está, lo que dice Pablo. Imítenme a mí, dice, no, imitaran a él, así como él había imitado a Jesús. O sea, en otras palabras, Pablo decía, quiera o no quiera, me están mirando a mí. Y yo lo que estoy haciendo es imitar a Jesús. Y entonces la gente también viéndome a mí va a seguir eso, va a imitar bien a Jesús. Eso dice, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Cuando los demás puedan verte a ti, hermano, hermana, y la realidad de tu experiencia con Cristo, te están mirando a ti, hermano, hermana, eso los impactará pues a ellos también. Eso es lo que les impacta a las personas, porque te están viéndote a ti, hermano. Entonces, el desafío, hermanos, para nosotros en esta mañana y esta semana, piensa, hermano, hermana, en alguien en tu vida. Dice, piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Piensa, a ver, ¿quién quisieras que sea creyente en tu vida? Alguien en tu entorno hay. Entonces, ¿qué vas a hacer? Acá el desafío es ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Ora cada día por esa persona y vas a ver que el milagro va a suceder. Y esa persona que era completamente opuesta tal vez a las cosas de Dios, que decía que era ateo y todo, vas a ver que esa persona va a tener pues esa experiencia con Dios, o sea, va a ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, así, hermano, por eso oremos por las personas. Entonces, es un desafío. Piensa entonces en una persona, ¿no? Ahí, ¿no? En una persona que tú quieres ahora, que sea un creyente también. Entonces, tienes que orar cada día por esa persona para que tenga una experiencia personal con Jesús. Ahora, un desafío avanzado, hermanos, ya, y viene a través de esta pregunta. ¿A quién estás discipulando o conduciendo a una relación con Jesús? Entonces, en este caso, hermanos, nos está haciendo la pregunta, ahora, ¿a quién estamos nosotros enseñando para que sea un líder? Así como de repente nosotros estamos liderando y quisiéramos que ese líder también sea, así como nosotros estamos liderando, como el apóstol Pablo, ¿no? Lideraba y quería que, por ejemplo, Timoteo también sea así, y porque le miraban a él, pues, ¿no? Y pues él les encaminaba. Así nosotros también, ¿no? Nosotros, ¿a quién quisiéramos o a quién estamos discipulando?
¿A quién estamos conduciendo a una relación con Jesús? Esa es una pregunta, ¿no? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Y yo diría, hermanos, de que si hacemos que la persona, que incluso en la sala, por ejemplo, si nuestros hermanos que están en esta sala, hermanos, si estudian, investigan, o sea, la lección de escuela sabática que estamos leyendo ahora, ¿no? Lo lee y se pregunta, pero esto entiendo, no entiendo, Señor, ayúdame a entender, así, estudia así su lección. Y para eso uno tiene que levantarse más temprano o encontrar otro momento especial, personal, tiene que ser personal esto, de esa comunión con el Señor. Entonces es como masticar la comida, ¿no? Es como un pan que tú lo masticas y te aprovecha, pues, ¿no? Es rico que te lo comes, ¿no? Entonces es así. Cuando tú estudias personalmente, lees la Biblia una y otra vez, ¿qué significa esto? Señor, enséñame. Así estudias, ¿no? La palabra del Señor. Entonces es que te alimentas y te empiezas ahí. Otra cosa, hermanos, es de que uno diga, te pongo esto, ¿no? Así, eh, para que pienses, medites. Que alguien, por ejemplo, te dice, digamos, a ver, em, alguna persona dice, mira, hermano, aquí yo te lo estoy masticando este pan, ya masticadito, bien masticadito, ya te lo voy a poner, abre tu boca, pues ya, te pone a la boca, ya, pásatelo. ¿Puedes comer tu hermano una comida así masticada por otra persona? Que te lo mastica pues la comida, pero eso es lo que estamos haciendo ahora en esta mañana. Si uno no está estudiando personalmente, hermanos, la lección de escuela sabática, así personalmente, solamente escucha nomás comentarios de este hermano, del pastor tal, de esto, aquel, y ya con este contento, es una comida ya que lo ha masticado otra persona y eso te está metiendo a la boca y no te aprovecha mucho, no te aprovecha mucho. Pero cuando tú investigas, entonces, cuando tú lees, eso se te graba, hermanos, y eso te va a ayudar y te va a sostener, te está preparando ya para la venida del Señor Jesucristo. En este conflicto, pues muchos se van a apartar en la última hora, tal vez. Entonces, uno tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, en ese desafío avanzado, hermanos, yo pienso de que mis hermanos que me rodean, o en la iglesia, en el grupo, cada uno tiene que estudiar así su lección, no contentarse solamente con lo que va a escuchar, algún comentario que lo hace un pastor, un hermano, Eso todo se ello. llama la diferencia entre qué hacer y cómo hacer. Ujú. Bueno, es una parte, ¿no? De que en este desafío importante es que uno mismo estudie la palabra del Señor, que uno mismo Cuando ore al Señor. cuando otros mastican, es qué hacer. Pero cuando tú te masticas, tú le dices cómo hacer. Claro, eso es lo que realmente te prepara. Es como la Virgen que realmente tiene aceite, es que lo mastica, pues la lección estudia de sí mismo, tiene su aceite, pues, ¿no? Para sostenerse, ¿no? En el último tiempo. Pero los que realmente no están masticando, entonces no están estudiando, ¿no? Buscando así entender. em, es una comida así pues ya masticada, ¿no? Bueno, ahí está el desafío, hermanos, así que hay que orar también cada uno, ¿no? O sea, personalmente, en su cuartito, en un lugarcito, a solas con Dios, dedicar un tiempito, o bueno, orar también, caminar con el Señor, hay que caminar como enojo con el Señor, ¿no? Haciendo todas las cosas, y así, esos son algunos puntos, pero hay más cosas, ¿no? Que uno tiene que, así, con el Señor Jesucristo, hacer las cosas, ¿no? Y las enseñanzas que se dan. Que Dios los bendiga, hermanos. Ahí terminamos nuestra lección. Si hay alguna pregunta todavía o algún comentario, bienvenido, hermanos. Y si no, nos vamos a despedir ya, hermanos. A ver, hermano Raúl, que estás con nosotros, por favor, despídenos pues con la oración y que este desafío eh, pueda ejecutarse pues en esta semana en nuestras vidas, hermano. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar esta reunión. Bondadoso, bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque hemos amanecido a un día más, Señor. Gracias por esta lluvia que ha llovido casi toda la noche, esta noche, en esta parte, Señor.
Dios mío, es tu voluntad, es tu misericordia que estemos esta mañana reunidos en este lugar. Gracias a ti, a tu Santo Espíritu, Padre. Vamos conociendo y vamos aprendiendo de cómo realmente aprovechar, bendito Dios, el estudio de tu palabra. Señor, siempre hay algo nuevo, Señor. Siempre hay algo nuevo que entendemos y aprendemos, Padre. Solamente pido, Padre, que nos des ese deseo de ponerlo en práctica personalmente, Padre, cada uno de nosotros. Experimentemos tu palabra. Se ha No sé si desconectado. se ha desconectado, me parece, hermano Raúl, bueno. Bien, hermanos, pues ya, no sé, algo ha pasado. Un feliz día, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los Hasta bendiga mañana, hermano. grandemente.